Hola, Almudena, muy buenos días. Qué bueno que estás aquí. Pues vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Eh, Ayer vimos Mesopotamia, Egipto. Hoy nos vamos un poquito más hacia la parte, eh, eh, Egipto estaba hacia la parte derecha de Mesopotamia, ahora nos vamos hacia la parte izquierda de Mesopotamia. Y nos vamos con una cultura que en nuestros días ha dado mucho de qué hablar, los hebreos y su influencia religiosa. Este es un momento importante porque nos habla, es la primera vez que se menciona monoteísmo. Si te acuerdas, mesopotámicos, politeísmo, los egipcios también politeísmo. Aquí es donde empieza el monoteísmo, ¿no? Vamos a entender qué es eso del monoteísmo después y su impacto de los hebreos en las religiones posteriores, ¿no? Bueno, comencemos nuestra aventura por la tierra judía, ¿sale? El nacimiento de una revolución espiritual en un mundo dominado por el politeísmo, muchos, teísmo, dioses, donde cada ciudad generaba múltiples dioses y cada fenómeno natural tenía su propia deidad, surgió una idea revolucionaria: la creencia de un solo Dios omnipotente, universal. El pueblo hebreo, originario de Mesopotamia, desarrolló una concepción religiosa única que transformaría para siempre la historia de la humanidad. Esta visión monoteísta no solo cambió su propia cultura, sino que sentó las bases espirituales de miles de millones de personas en la actualidad. A través de este viaje histórico descubriremos cómo una pequeña comunidad nómada logró crear uno de los legados religiosos más influyentes de todos los tiempos. La historia del pueblo hebreo empieza con un personaje venido de una región que se llamaba Ur de Caldea o Ur de los Caldeos, alrededor del año 1800 antes de Cristo, y es considerado el padre espiritual del monoteísmo, Abraham. Según la tradición, abandonó las creencias politeístas de su época para seguir la llamada de un Dios único. Su legado transformador estableció un pacto sagrado con Dios, conocido como la Alianza. Fundó las bases de la fe que uniría a su descendencia. Introdujo conceptos de devoción exclusiva a una sola divinidad. Estableció prácticas religiosas que perdurarían milenios. Y este cambio radical representó una ruptura completa con el pensamiento religioso predominante de Mesopotamia y de Egipto. ¿Sale? Continuemos. El segundo gran personaje importante, porque hay más personajes, pero el segundo más importante del pueblo hebreo es Moisés. Moisés es libertador y legislador. El libro sagrado de los judíos dicen que es la Biblia, pero la Biblia es una palabra griega que se inventó muchísimo después, bueno, que salió después, ¿no? No, el nombre de su libro sagrado de los judíos es la Tanaj, la Tanaj. Y la Tanaj tiene entre sus tantos libros un libro que se llama la Torá, que es el libro de las leyes, que es el libro de las leyes, ¿no? Y tiene también un código moral que también es aparte de la Torá. La Torá es la base, la ley máxima del pueblo hebreo, ¿no? Pero bueno, primero hablemos de que en la Tanaj existe una narración de un pueblo que es liberado
de la esclavitud de un pueblo que ya vimos, que es Egipto, y el Éxodo relata la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, un evento fundamental que definió la identidad nacional hebrea y simbolizó la libertad religiosa, llamada la Pesaj o la Pascua, el elemento más importante en el que se centra la vida del judío es la Pascua, la Pesaj, ¿no? Eh, y es gracias a este éxodo que sale de Egipto y el cual, según la Tanaj, debería de haber durado 40 días en el desierto, pero por la infidelidad de los hebreos, de esa generación de hebreos que salió de Egipto, adorando a los dioses antiguos y no adorando al único Dios, tuvo que permanecer en el desierto 40 años. Eh, Dentro de de este exilio o de esta salida, de este éxodo del Egipto hacia la tierra prometida por Dios a Abraham, sucedió que Dios, eh, el Dios de los hebreos, estableció una ley que regulara el ordenamiento social de los hebreos. Y es entonces cuando Moisés, este segundo personaje principal de la cultura hebrea, es llamado a un monte que se llama el Sinaí, que está en Judea, en Israel. Y es allí, en ese monte, donde le da las leyes que establecerán los fundamentos morales y éticos. Y aquí tengo que hacer una diferencia entre estos dos términos. No es lo mismo, o sea, son parecidas, pero no es lo mismo la moral que la ética. La ética es universal, son comportamientos, derechos y obligaciones que tiene cualquier hombre en cualquier parte del mundo a respetar la vida, a respetar la libertad, a respetar el derecho de opinión, a respetar el derecho de tierra, a respetar el derecho de propiedad, etcétera. ¿Sale? La moral es una cosa particular de cada nación, de cada grupo, de cada comunidad, de cada, en este caso, grupo religioso, ¿sale? Son leyes universales y leyes particulares que permiten la sana convivencia entre los habitantes del mundo y entre los habitantes de una comunidad, de una sociedad, de una religión. Espero que se me haya entendido este término de ética y moral, ¿no? Creando con estas leyes, con estos 10 mandamientos, como le llaman, un código de conducta universal que básicamente rige a miles de millones de personas actualmente en el mundo, ¿no? Eh, y te digo, dentro de ese libro de la Tanaj existe este libro, son una serie de libros. La Tanaj es una serie de libros, como la Biblia, vamos. Pero dentro de la Tanaj existe la, la parte que se llama la Torah. Y la Torah es la transmisora de las enseñanzas sagradas que se convierte en los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. Dígase, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, estableciendo la base doctrinal del judaísmo. En estos 5 libros se basa la doctrina del judaísmo. Es que aquí en esta parte nosotros tenemos un conflicto político con nuestro pensamiento actual y con el pensamiento del judío. Para el judío no hay división entre Estado y religión, no hay división. Es más, la religión está por encima del Estado. La religión dice qué debe de hacer el Estado. Nosotros no, nosotros tenemos la separación iglesia-Estado,
¿no? O religión-estado. Aquí no, aquí la constitución política del judío es la Torah, es la Torah. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sobre todo Levítico, Números y Deuteronomio son los tres libros que serán legislativos. Génesis explicará el origen del mundo y de la nación hebrea. Éxodo explicará el origen de la sociedad hebrea. Y te digo, Levítico, Números y Deuteronomio marcarán las leyes eclesiásticas, las leyes sociales y otras leyes que permitirán el, el desempeño normal de la sociedad hebrea. ¿Sale? Entonces, hasta allí espero que vayamos bien y que no te haya enredado y que por supuesto no te haya aburrido con tanta información. Sigamos con nuestra presentación. ¿Sale? Los 10 mandamientos. Es un código moral universal. Te digo, los 10 mandamientos es como la Constitución de nosotros, la política de los Estados Unidos mexicanos que tiene ciento y tantos artículos. Los 10 mandamientos para el judío es la constitución política de su pueblo, ¿no? Eh, los primeros 4 mandamientos son hacia Dios, ¿no? No tendrás otros dioses, no tendrás otros dioses extraños, sino un solo Dios. Afirmación del monoteísmo absoluto. No harás ídolos. Prohibición de la idolatría que vivía esa región en ese momento. No tomarás el nombre de Dios en vano, o sea, respeta lo sagrado. Santificar el día del reposo. El día del reposo es muy importante para el judío, es el Shabbat, ¿no? Es la tarde, cuando se oculta el sol de la tarde del viernes, hasta que se oculta el sol de la tarde del sábado. No puedes hacer nada, no puedes hacer nada, no puedes hacer de comer, no te puedes bañar, no puedes dar tantos pasos en un día, no puedes hacer trabajo, no puedes hacer nada. Cada semana es lo mismo. ¿Por qué? Porque debes de santificar el día del reposo. Si así como Dios creó el mundo en 7 días y descansó en el séptimo día, así los hebreos tienen que descansar obligatoriamente un día a la semana, ¿no? Cosa que ahora en las sociedades occidentales pues no tenemos, ¿no? O sea, antes sí, antes eran los trabajos de semana inglesa, de lunes a viernes, y ahora pues no, ahora el capitalismo ha hecho que pues a veces ni la gente descanse ni un solo día o un día, pero un día a medias, ¿no? Bueno, y la otra parte son los 6 mandamientos que van hacia el prójimo. Honrarás a tu padre y a tu madre, que es el respeto a la familia. Para el judío es sumamente importante la familia. No matarás, la santidad de la vida humana, o sea, el respeto por la vida humana. No cometerás adulterio, la fidelidad y el respeto matrimonial. No robarás, o sea, respetar la propiedad del otro. No darás falso testimonio, que seas verdadero y que seas honesto. Y no codiciarás, el control de los deseos, ¿no? Estos mandamientos establecieron los principios éticos que trascendieron la religión judía, influyendo los sistemas legales y morales de la civilización occidental, ¿no? O sea, al derecho romano que veíamos la semana pasada, se agrega este código ético que influye en sistemas legales y morales de las sociedades actuales, ¿vale? Espero que vayamos bien hasta aquí. Almudena, ya sabes, si tienes dudas, mensajito, ¿vale? Politeísmo contra monoteísmo. Politeísmo antiguo, múltiples dioses con funciones específicas, deidades asociados a fenómenos naturales.
rituales complejos y sacrificios diversos, panteones o templos organizados jerárquicamente, dioses con características y debilidades humanas, ¿no? Por ejemplo, Egipto tenía más de 2000 dioses diferentes, ¿no? A ver a cuál le rezabas y cuál te hacía caso, ¿no? Diferencia con el monoteísmo hebreo: un solo Dios, omnipotente y omnisciente, es decir, omnipotente que todo lo puede, omnisciente que todo lo siente, ¿sale? Un Dios creador del universo entero. No había un Dios para explicar todos los fenómenos naturales, no. Ese Dios creó el universo entero. Un culto centrado en la obediencia moral, o sea, no en lo que decía el rey, no en lo que decía Faraón, sino en lo que decía una ley moral dada por Dios en el Sinaí. Relación personal con Dios, ¿te acuerdas que no podía nadie llamarle Ramsés al faraón? Solamente aquellos que tenían poder. Bueno, no, aquí no. Aquí este Dios tiene nombre, que lo dice en el Sinaí, Yahvé, es decir, yo soy el que soy, ese es el nombre de Dios, y que se relaciona personalmente con personas, valga la redundancia, con seres humanos, ¿no? Se relacionó con Abraham, se relacionó con Isaac, se relacionó con Moisés, etc., 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 ¿vale? Y es un Dios perfecto, no tiene debilidades, es eterno y es inmutable, palabra inmutable, que no cambia, ¿sale? Que permanece siempre en sí mismo, ¿sale? Entonces, esta es la revolución conceptual de muchos dioses locales a un Dios universal. Sigamos. La moral hebrea. La moral hebrea se basa principalmente en tres cosas que todas nuestras morales actuales están basadas en esto. Los derechos humanos actuales están basados en el judaísmo, en el sionismo, en los hebreos. Justicia social, igualdad ante Dios y ante cualquier hombre, y amor al prójimo. Veamos qué significa cada una de ellas. La Torá establece leyes para proteger a los más vulnerables: viudas, huérfanos, extranjeros y pobres. El concepto de justicia no era solo legal, sino profundamente social. O sea, no era hacer la ley por la ley, no, sino que buscar el bien, digamos, sin mirar a quién. Igualdad ante Dios y ante los hombres. Todos los seres humanos son creados a imagen de Dios y por lo tanto tienen una dignidad inherente, o sea que les pertenece, e igual para cada persona. Aquí no hay pirámide, aquí no hay un Dios terreno y los demás. No, no, no. Aquí todos son iguales, independientemente de su estatus social. Y el amor al prójimo. El mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo se convirtió en el mandamiento ético que posteriormente adoptará el cristianismo y otras tradiciones morales, ¿no? Entiéndase por tradiciones morales, religiones, ¿vale? Sale, continuamos con la diapositiva. Legado hebreo a las grandes religiones. Eh, los hebreos, y aquí me dirás, ¿por qué judíos y hebreos? Hebreos, judíos es exactamente lo mismo, ¿no? Hebreos es el nombre que tienen cuando están las 12 tribus hay 12 tribus, ¿no? Y todavía están separadas y forman el pueblo hebreo, ¿no? Pero en un tiempo, cuando existen los reyes en los hebreos, se hacen dos reinos. Bueno, primero está un reino completo para todos, el del reino de David, el reino de Saúl, el reino de David, el reino de Salomón,
pero después se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Uno de los reinos es el reino de Judá y es el más importante de los reinos. Entonces, de allí viene el término judío. Por eso se le llama judío a los judíos, porque vienen del reino de Judá, ¿no? De la tribu de Judá. Eh, el judaísmo, como lo hemos visto, entonces tiene su base en la Torá, en rituales y en la tradición hebrea de los 10 mandamientos, ¿no? Sus aportes a las grandes religiones, al cristianismo, Jesús como Mesías, los sacramentos, la Tanaj, la Biblia, y a la otra gran religión, el Islam. Es que el Islam y el judaísmo, eh, digamos que todos estos tres son primos hermanos, todos estos tres son primos hermanos, ¿no? El Islam nace del judaísmo, el cristianismo nace del judaísmo, este, y el gran aporte que le da al Islam es el Corán. Yo no estoy muy de acuerdo en este libro que estamos siguiendo que sea el profeta Mahoma, porque ya hablaremos más adelante del Islam, pero sí es el Corán y la ley islámica, ¿no? El Islam se le llama así porque es Ismael, eh, Abraham, el que vimos hace un ratito, tuvo una esposa que se llama Sara, pero que Sara no podía concebir y dar a luz un hijo. Entonces, Sara le entrega a una de sus sirvientas a Abraham para que tenga un hijo y que nazca, que crezca su descendencia. Sara tiene un hijo, digo, perdón, esta mujer que se llama, ay, se me fue su nombre, perdóname, ahorita no me acuerdo. Bueno, una mujer que es sirvienta, tiene a un hijo que se llama Ismael y los musulmanes en un principio se les llaman ismaelitas. Los ismaelitas, luego ya la mujer de Abraham tiene un milagro de parte de Dios, tiene que salir huyendo la sirvienta con su hijo, salen al desierto, allí fundan una comunidad, que la comunidad se le llama los ismaelitas, y está la tribu de los israelitas, que son los judíos, que también tienen ese nombre, Israel, y y bueno, de ahí nace otra historia que ya veremos un poco más adelante, ¿sale? Pero bueno, a lo que voy es a esto, el monoteísmo hebreo no permaneció aislado. Con el tiempo se convirtió en la raíz de las dos religiones más extendidas del mundo, creando como lo que se conoce como las religiones abrámicas, ¿no? eh, que tienen por padre Abraham, ¿no? Por fundador, digámoslo así, por padre Dios, pero por fundador Abraham, ¿no? Estas tres grandes tradiciones religiosas comparten elementos fundamentales heredados del judaísmo, la creencia en un Dios único, la importancia de los profetas, los textos sagrados, los códigos morales basados en la justicia y en la misericordia, y la idea de una relación especial entre Dios y los hombres. ¿Sale? Vientos. Cambiamos de diapositiva entonces. Del judaísmo, vámonos al cristianismo, porque ya vimos Roma, ya vimos ahora la parte de Oriente y ahora sale a nuestro encuentro el cristianismo. Punto número uno. Siglo II antes de Cristo, el judaísmo está plenamente establecido con la Torá, los profetas y las tradiciones rabínicas, el que para los católicos es el sacerdote o para los protestantes es el pastor, para el judío es el rabino, el que estudia las sagradas escrituras, ¿no? Entonces las tradiciones rabínicas, y entonces Jerusalén es el centro espiritual de la religión judía, ¿no? Para el siglo I después de Cristo, Jesús de Nazaret, judío practicante, predica una interpretación renovada de la ley mosaica, enfatizando el amor y la misericordia. Para el siglo I y segundo después de Cristo, el cristianismo emerge como un movimiento separado del judaísmo, manteniendo los textos hebreos como Antiguo Testamento y añadiéndole unos nuevos que se llama ahora que conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Vale? Para el siglo IV después de Cristo, el cristianismo se convierte en religión oficial del Imperio Romano,
expandiendo las raíces monoteístas hebreas por Europa. El cristianismo adoptó completamente el monoteísmo hebreo, los 10 mandamientos también los adopta, y muchas prácticas éticas judías, la justicia social, el amor al prójimo, la igualdad de hijos de Dios, las asume el cristianismo, y el cristianismo se denomina a sí mismo como el cumplimiento de las promesas hebraicas. O sea, las promesas que se le hicieron al pueblo hebreo se cumplen en Cristo y en el cristianismo. Sigamos con la otra diapositiva. Del judaísmo al islam, el tercer pilar abrámico. En el siglo VII después de Cristo, fíjate, por eso es que no estaba yo de acuerdo que te dije que Mahoma. ¿Por qué? Porque los ismaelitas ya existían muchísimo antes que Mahoma, ¿no? Mahoma aparece en el siglo VII después de Cristo y recibe unas revelaciones que forman el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. El Islam se presenta como la culminación y la purificación del mensaje monoteísta original de Abraham, ¿no? O sea, ellos dicen que es la última de las últimas revelaciones de que tuvo el pueblo de Israel con Dios, ¿no? ¿Qué cosas tomó el Islam del pueblo judío o del pueblo hebreo? Monoteísmo estricto, Tawhid, Tawhid, Abraham como figura central, nada más que con ellos no se llama Abraham, se llama Ibrahim, Ibrahim, el reconocimiento de Moisés y de otros profetas hebreos, los códigos morales similares sobre la justicia y la caridad, las prohibiciones alimentarias compartidas, ¿no? Ellos, los hebreos tienen una etapa, no entramos en cosas de religión, pero tienen una cosa que se llama Yom Kippur, en el que hacen ayunos, ¿no? Ayunos prolongados durante todo el día. También aquí los islamistas también asumen esas prácticas eh, alimentarias, ¿no? Y por supuesto, asumen la importancia de la oración y del ayuno. El Islam venera a Abraham, a Moisés y otros patriarcas hebreos como profetas de Dios, estableciendo una continuidad directa con la tradición monoteísta hebrea. Más adelante vamos a ver que también el Islam asume cosas del cristianismo. A Jesús lo toman como profeta, a María lo toman como la madre del profeta, del gran profeta. Entonces, bueno, pues ya, es más o menos esto. Pasemos a la siguiente diapositiva. Elementos compartidos, una herencia común. En resumen, monoteísmo absoluto, un solo Dios creador eterno todopoderoso, profetas, que son mensajeros divinos que guían a la humanidad, vida después de la muerte, los judíos, los musulmanes, los cristianos creen en una eternidad del alma y en un juicio divino, la oración la toman como comunicación directa con Dios, los textos sagrados son revelaciones escritas que contienen la palabra divina, y la ley moral, que son códigos éticos basados en justicia y compasión. Estas tres religiones, que juntas representan más de la mitad de la población mundial actual, comparten una base común que se originó con el pueblo hebreo hace casi 4000 años. Impacto duradero en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el impacto del pueblo judío, del pueblo hebreo, en el mundo de hoy? Para empezar, existen 4.2 billones de personas creyentes monoteístas. O sea, tienen a Abraham como padre, como fundador, ¿no? Hay 3800 años de historia desde Abraham hasta nuestros días y sigue siendo una tradición viva. Son tres las religiones mayores que existen en el mundo, como legado directo de Abraham: judíos, cristianos, islamitas o musulmanes. ¿Qué influencias dejó en la sociedad contemporánea? Pues los sistemas legales. Definitivamente, o sea, hay muchos
ahora pro-palestinos que se jactan de decir que el pueblo judío, que no sé qué tanta cosa, que esto, que aquello, que lo otro. El pueblo judío es el que defiende y en el que se basan todos nuestros sistemas legales. Influyeron en constituciones, los derechos humanos, los códigos legales occidentales. Ya después hablaremos del conflicto de Palestina ya cuando lleguemos a ese momento hablaremos del conflicto de Palestina con Israel, que es toda una cosa distinta de lo que nos cuentan en la televisión, ¿no? O sea, no, no, no. Eh, los derechos humanos, te decía. El concepto de dignidad humana inherente, derivado de la idea de ser creado a imagen de Dios, fundamentan las declaraciones modernas de derechos. Simplemente, simplemente. Y la ética y la moral. Los códigos de ética y de moral que tenemos en este momento en la cultura contemporánea es gracias al pueblo hebreo. Y no soy sionista, no soy pro-judío, pro-sionista, no, no, no. Es la realidad de los hechos, es la historia. Conclusión, un legado eterno. La historia del pueblo hebreo es la historia de una idea que cambió el mundo, que existe un solo Dios y que todos los seres humanos son iguales ante él. El monoteísmo hebreo representa uno de los giros más trascendentales en la historia del pensamiento humano. Lo que comenzó como la fe de un pequeño pueblo nómada en Medio Oriente se transformó en la base espiritual de miles de millones de personas en todos los continentes. Los principios establecidos por Abraham, codificados por Moisés y transmitidos a través de generaciones, no solo sobrevivieron, sino que florecieron, dando origen al cristianismo, al islamismo, con valores como los de justicia, compasión, igualdad y responsabilidad moral, modelando nuestras civilizaciones actuales. Al estudiar a los hebreos, no solo aprendemos sobre el pasado antiguo, sino que comprendemos mejor los fundamentos espirituales y éticos que siguen guiando nuestro presente. Esta vez, este día, no hay tarea. Quédate nada más con la reflexión. Ya pronto veremos el conflicto de Israel-Palestina. Eh, y para el día de mañana, jueves, pues nos meteremos a otro de los países, a otra de las civilizaciones más importantes del Medio Oriente en la antigüedad, la India y su impacto cultural. Por el momento es todo. Perdón por la clase, que hoy fue un poquito más larga, pero pues espero que la hayas disfrutado. Estudia y nos vemos. No te olvides de entregar tus tareas sábado o domingo. Y nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana. ¿Vale? Cuídate mucho. Un abrazo. Saludos a tu familia. Descansa.